Regresamos al noticiero y ya tenemos en línea del otro lado a Fernando Cardoso. Él es ex trabajador de SEGBA, de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, y también integrante del colectivo de ex trabajadores de empresas privatizadas, justamente en relación a lo que vamos a hablar a continuación de las empresas privatizadas en la década del 90. Hay un reclamo, justamente hay una audiencia, si no me equivoco, en el día de hoy, viernes 10 de junio a las 4 de la tarde, ¿sí?, en la Cámara de Diputados de la Nación, acerca del reclamo justamente y de esta compensación, este pedido de alguna manera de reconocimiento para los trabajadores y trabajadoras despedidos en la década del 90 con la Triple P, que era el programa de propiedad participada, precisamente. Así que para ello le damos la bienvenida a Fernando. Mi nombre es Diego González y abrimos el micrófono al noticiero para contar justamente cuál es el reclamo y cuál es el diálogo en relación a esta noticia. ¿Qué tal? Buen día, Diego. Saludos para todos los trabajadores y las trabajadoras de la radio. Muchísimas gracias. Bueno, también y saludamos a ustedes que están gestionando y llevando adelante este pedido y este reconocimiento, un poco tardío, pero al fin un reconocimiento tal vez por parte de lo que sucedió en una década, la verdad que oscura en un montón de sentidos, sobre todo para ustedes. Sí, como bien decís, este es un reclamo que ya lleva 3 décadas. En el año 1989, cuando se sanciona la Ley de Reforma del Estado, la que se conoció como la Ley Dromi, por el apellido del por ese entonces Ministro de Obras y Servicios Públicos, esta ley habilita la venta y el desguace de las empresas públicas que estaban en manos del Estado Nacional. En esta ley, cuando se sanciona, en su articulado, se pone de manifiesto lo que se conoció como el programa de propiedad participada. Los trabajadores y trabajadoras de estas empresas públicas que iban a pasar a manos privadas, por medio de esta ley, de esta misma ley, deberían ser accionarios beneficiarios de un porcentaje del paquete accionario de las nuevas empresas y unidades de negocio que se formaron a partir del desguace de las empresas públicas. En el caso de la empresa de energía SEGBA era un 10%, en el caso de la empresa de correo era un 14%, en el caso de YPF fue un 10%, y así en todas las empresas públicas que se fueron privatizando. Algunas de servicio público y otras empresas estratégicas, como fue el caso de Somisa y otras tantas. A lo largo de todos estos años, este proceso de privatización, como para que se tenga memoria de lo que sucedió en aquellas décadas, sí, afectó alrededor, se calcula, de unos 100.000 trabajadores a lo largo y ancho de todo el país. Muchos de ellos que deberíamos haber sido beneficiarios de este programa de propiedad participada, no recibimos un peso, después de 3 décadas. Este es un reclamo que viene de larga data. En el caso de lo que es los ex trabajadores de la empresa Energía SEGBA, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, los primeros reclamos datan del año 1995, como para que sí, también se tome noción, digamos, de los años que se vienen reclamando. Los reclamos atravesaron distintas instancias, administrativas, judiciales. De hecho, hay un caso testigo que beneficiaría a 1.800 trabajadores, donde la justicia, con una sentencia firme, ya intimó al Ministerio de Economía a que se le pague a estos trabajadores, con lo cual, digamos, es un elemento que nosotros tenemos para poner en la mesa, digamos, la justicia de nuestro reclamo. Muy bien, después de tanto tiempo... Perdón, no te interrumpo, sí, continúa. En el año 2011, por ejemplo, los trabajadores, ex trabajadores de la empresa Somisa, que era una empresa del Estado, que también deberían haber sido beneficiarios de este programa de propiedad participada, de este porcentaje de la empresa, como quedaron afuera en el año 2011 por un decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ellos reciben una indemnización. En el año 2015, el Congreso Nacional sanciona una ley de reparación, una ley de indemnización para los ex trabajadores de la empresa YPF, que también habían sido los cesanteados excluidos de este programa. Por esta ley ellos pudieron cobrar, y algunos todavía están cobrando esto que se les debía. Nosotros lo que estamos reclamando en este momento
con todos estos antecedentes históricos, nosotros no tenemos ninguna duda, digamos, de que ese dinero a nosotros nos correspondía y a nosotros fuimos excluidos, no tenemos ninguna duda, pero digamos, los antecedentes judiciales, históricos, legislativos, ya tenemos suficiente precedente como para también decir que nuestro reclamo, no solo el de la empresa Segva, sino de todas las empresas de servicios públicos, todos los trabajadores afectados, deberíamos recibir este resarcimiento económico por parte del Estado Nacional por no haber cumplido lo que la ley misma decía que nosotros deberíamos cobrar. Bien, bueno, como mencionaba, justamente lo que pretenden es una reparación histórica que ya lleva casi 3 décadas de lucha sin nunca ningún tipo de respuesta en concreto. Las respuestas que se dieron se fueron dando de forma parcial, como recién te venía diciendo. La empresa Somisa, por ejemplo, a través de un decreto, se vio los trabajadores y trabajadoras, vieron reparado, digamos, el daño que se les había hecho. Los compañeros de YPF, a partir de una ley que se sancionó en el 2015, también pudieron cobrar lo que les correspondía por ley. Se está dando una reparación, digamos, de forma digamos, así, segmentada. Sí. Nosotros lo que estamos pidiendo, en este momento hay proyectos de ley presentados en el Senado Nacional y en la Cámara de Diputados. En el Senado Nacional hay un proyecto de ley de reparación para los trabajadores de Correo, para los trabajadores de Segva y para los trabajadores de gas del Estado. Claro, justamente. En la Cámara Sí, perdón, justamente es lo que mencionaba, es el reclamo en respuestas en concreto hacia ustedes, que hoy a las 16 horas justamente van a tener una reunión. Exactamente. Hoy a las 16 horas hay una audiencia pública porque la diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda, presentó un proyecto de reparación para Segva, un proyecto para Correo y un proyecto para los ex trabajadores de YPF, que es un proyecto, digamos, de reparación laboral y jubilatoria. Lo que se va a hacer hoy es una presentación de estos proyectos. Nosotros, como colectivo de los compañeros trabajadores de Segva, de Correo, y recientemente, digamos, incorporado y sumado a los compañeros de gas del Estado y los compañeros de agua y energía, que era una empresa que recorría todo el territorio nacional de punta a punta, vamos a acompañar estos proyectos, por supuesto, estamos a favor de que se sancionen estas leyes, que después de 3 décadas el Estado Nacional, de una buena vez por todas, dé una solución integral a los decenas de miles de trabajadores que fuimos damnificados con las privatizaciones, que no cobramos lo que nos correspondía por ley. Bien, sí, bueno, lo que se espera entonces es que hoy finalmente a estas 4 de la tarde, como bien dijiste, haya una respuesta final con un proyecto, digamos, como para cerrar esta historia después de 30 años de lucha. La audiencia lo que nos brinda es la posibilidad de tener un marco institucional dentro del Congreso Nacional para hacer escuchar este reclamo. Este reclamo, digamos, lleva décadas, nosotros, digamos, ya tenemos sobre los hombros un montón de años. Tengamos en cuenta, a veces no está de más comentarle, porque hay generaciones que no vivieron, digamos, lo que sucedió hace 30 años. O sea, acá hubo un proceso de pérdida de soberanía, de desguace de las empresas públicas y de las empresas estratégicas para el desarrollo nacional. Sí. O sea, tenemos que recordar que el acero, el aluminio, los servicios públicos estaban en manos del Estado y el Estado ponía a disponer de ellos para las políticas públicas. Todo eso se perdió con las privatizaciones y los que pusimos el cuerpo y la carne de cañón de todo ese proceso fuimos 100.000 trabajadores a lo largo y ancho del país. Ten en cuenta lo siguiente, nosotros estamos articulando con otros compañeros de otras empresas. Pensamos que esta lucha la tenemos que llevar adelante en unidad para lograr una solución integral para todos. Yo siempre pongo el ejemplo, una estafeta postal del correo existía hasta en el último rincón del país. O sea, las empresas del Estado eran hacedores de soberanía. Todo eso se perdió con la privatización de los 90. Nosotros concretamente, para los trabajadores y las trabajadoras, creemos que ya es hora que después de 3 décadas el Estado Nacional, digamos, tome cartas en el asunto, digamos, y de una buena vez por todas nos dé una respuesta favorable a este reclamo. Somos toda mucha gente grande, los más pibes ya tenemos arriba de 50, lamentablemente muchísimos, pero muchísimos compañeros y compañeras ya no están entre nosotros. Por eso en los proyectos de ley nosotros pedimos el resarcimiento económico para los trabajadores y las trabajadoras y también para los derechohabientes, para las esposas de los fallecidos, para los esposos de las compañeras que ya no están.
Este es un proceso muy triste que se dio en el país y creo que de una buena vez por todas el Estado Nacional, a través del Congreso Nacional, tiene que darnos una respuesta. Bien, Fernando, recién hiciste mención justamente, me parece que nadie mejor que vos en esta jornada como para recordar un poquito también qué reflexión te despierta cuando haber experimentado, haber vivido esta década del 90, hoy hay discursos desde distintos sectores políticos que defienden posturas de privatizaciones, del marco de esta pérdida o venta de la soberanía. ¿Cuáles son las reflexiones que a ustedes como sector también y como trabajadores, y haber padecido justamente esta vorágine de una década triste, como dijimos al principio, en un montón de aspectos, ¿qué te despierta como para reflexión, como para compartir también algunas palabras? Mira, Diego, yo lo que te puedo decir es que el pueblo argentino tiene que tener memoria, mucha memoria, y creo que nosotros, los más veteranos, somos también artífices y tenemos que ser responsables en transmitir, aunque sea en el boca en boca, lo que pasó en este país en la década del 90. Hay muchas personas, muchos jóvenes que no vivieron el proceso que nosotros tuvimos que atravesar, pero fue un proceso muy triste. Particularmente, digamos, hubo compañeros, acá a los trabajadores se los obligaba a renunciar a sus puestos de trabajo. Hubo gente que la llamaban para que se acogiera a lo que se conoció como los retiros voluntarios, que no eran ni más ni menos que despidos forzosos. Recibían la noticia y muchos compañeros llegaban a su casa y muchos se han muerto de ataque al corazón, de ataque de depresión. Hubo lamentablemente escenas muy, muy tristes. Esto a nivel personal y a nivel familiar, y ni hablar, digamos, de la pérdida que significó no para un gobierno, porque los gobiernos van y vienen, pueden tener un color político u otro, pero el capital, digamos, que eran más de 300 empresas del Estado, era un elemento de soberanía. Yo no quiero, digamos, te imaginarás, digamos, que en la cantidad de compañeros que integramos el colectivo, en algunas cuestiones muy puntuales yo no puedo hablar por todos. Sí puedo hablar por todo el reclamo que estamos llevando adelante. Si vos, Diego, me preguntás a mí mi opinión personal, yo creo que si en este país no se revierte el proceso de privatización que se dio en la década del 90, no hay posibilidad de que haya trabajo, no hay posibilidad de que haya soberanía, ni que haya una liberación nacional, digamos, en esta patria. Porque las empresas del Estado generaban puestos de trabajo directos y puestos de trabajo indirectos. Vos tenés en cuenta que empresas, por ejemplo, como YPF, o sea, no era solo, digamos, lo que generaba esa empresa, sino todos los insumos que necesitaba, generaba toda una economía alrededor, y por eso se dio que cuando se llevaron adelante las privatizaciones, pueblos enteros quedaron desiertos. El movimiento piquetero hoy en día, si tenemos que hacer memoria a los más veteranos, surge el proceso de privatización de las primeras luchas en Cutralcó, sí, en Tartagal, donde pueblos enteros se levantaron porque vieron sus economías familiares, sus lazos sociales destruidos por este proceso de privatización. Entonces yo creo que hay que tener mucha memoria, y los más veteranos tenemos la obligación de contarle quizás a los que no vivieron este proceso que hoy en día en esta Argentina, que se vuelva a hablar privatizaciones para privatizar lo que aún no ha sido privatizado, o algunos que pretenden volver a privatizar lo poco que se pudo nacionalizar, o sea, es algo que no le va a hacer bien al país. Nosotros como pueblo, el pueblo necesita otra cosa, necesita trabajo digno para todos sus habitantes, necesita salario digno, necesitamos tener en nuestro poder, digamos, las herramientas que hagan posible la soberanía nacional, necesitamos un pueblo que sea feliz, y esto no se va a dar, en mi opinión personal, si no hay una política para que revierta todo el proceso de privatización y de desguace que se dio en la década del 90. Muy bien, Fernando, la verdad que muchísimas gracias por compartir esta reflexión y un poco también de recordar la década del 90 y bueno, la experiencia que ustedes tuvieron. Esperemos que en una próxima oportunidad dialoguemos si el micrófono del Noti está abierto para que esta reparación histórica se lleve adelante y ustedes obtengan este resultado que lleva después de décadas de lucha.
Bueno, muy amable, Diego, a ustedes. Un saludo muy grande a todos los compañeros, trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas. Invitamos a todos a que se sumen a esta lucha de todas las empresas, porque creemos, bueno, que el camino acá es la unidad de los trabajadores para poder sacar esto adelante y que de una buena vez por todas, después de 3 décadas, digamos, todos tengan lo que les corresponde. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Un saludo grande. Buen viernes y buen fin de semana. Tuvimos la palabra de Fernando Cardoso, entonces ex trabajador justamente de SEGBA, de Servicios Energéticos del Gran Buenos Aires, en relación a este colectivo de ex trabajadores y ex trabajadoras de empresas privatizadas durante la década del 90, por ejemplo en Cotel, SEGBA, YPF y los despidos con este programa de la Triple P, PPP, que era un programa de... bueno, ahora no me acuerdo las siglas porque tengo un lío bárbaro que me tengo que ir ya mismo al corte, pero le agradecemos a Fernando justamente sus palabras y reflexiones en lo que respecta a esta década del 90 y lo que se privatizó. Y bueno, de Yapa también nos compartió una reflexión justamente cuando se reflotan discursos de distintos sectores políticos en relación a privatizar lo que es del Estado. Nosotros, como dije recién, ya mismo nos tenemos que ir, pues ya mismo, porque estamos jugadísimos de tiempo, así que vamos a escuchar una canción, el flash informativo antes, y cerrar esta jornada de Noti, porque todavía nos queda contenido para este viernes número 60 de Noticero. Cumbre de críticas. Con la ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, finaliza este viernes la Cumbre de las Américas con el discurso de Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Las críticas se centraron en la OEA, las desigualdades y el rol del país del norte en relación al hemisferio sur. Casa de Brujes. El Ministerio de Educación de la ciudad prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas porque despliega nuevas formas de violencia, según explicaron. Además, sostienen que se retrocedieron 4 años en materia de lenguaje. China bajo agua. El mes de junio comenzó con fuertes lluvias en el país asiático que provocaron más de 300.000 evacuados y casi 3.000 casas derrumbadas. Además, 10 personas perdieron la vida. Estados desunidos. Comenzó la audiencia pública para juzgar la toma del Capitolio del 6 de enero cuando Donald Trump perdió las elecciones. El exmandatario afirmó que fue el mayor movimiento de la historia para volver grande al país. Bien alto. La selección argentina masculina de vóley venció a Alemania 3-1 en la Liga de las Naciones y este viernes al mediodía enfrenta a Serbia. En la primera fecha cayó 3-0 ante Polonia, potencia en la disciplina.